¿Alguna vez has experimentado un escalofrío repentino que recorre tu cuerpo y parece detener el tiempo por un instante? Esa sensación, que a veces llega sin previo aviso, podría ser más que una simple reacción física. Podría ser una señal de algo más profundo, un llamado divino. La Biblia nos enseña en el libro de Job que Dios nos habla de muchas maneras, aunque no siempre lo reconocemos de inmediato. En Job 33, 14, 15 leemos: Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Este pasaje nos recuerda que el Señor utiliza distintos medios para llamar nuestra atención, y muchas veces esos escalofríos inesperados pueden ser uno de ellos. Hoy exploraremos cómo esos momentos que parecen simples reacciones del cuerpo pueden ser en realidad intervenciones divinas diseñadas para guiarnos, advertirnos o consolarnos. ¿Alguna vez has tenido una sensación tan intensa que parece resonar en lo más profundo de tu ser, como si algo más grande que tú estuviera presente? Esa reacción, que muchos describen como un escalofrío o una especie de temblor interior, podría ser una respuesta de tu espíritu a la presencia de lo sagrado. En la Biblia vemos numerosos ejemplos donde los encuentros con Dios provocaron respuestas físicas y emocionales en quienes los vivieron. Un claro ejemplo lo encontramos en la historia de Moisés frente a la zarza ardiente. En Éxodo 3:5, Dios le dijo: no te acerques más, quítate las sandalias porque el lugar que pisas es tierra santa. Aunque el texto no lo menciona explícitamente, podemos imaginar que Moisés sintió una emoción tan intensa que le hizo cubrir su rostro, consciente de que estaba en presencia divina. Ese temblor interno, esa reacción que trasciende lo físico, es la misma que muchos de nosotros podríamos experimentar en momentos donde Dios intenta hablarnos. Un joven llamado Samuel, que había crecido en un entorno cristiano, atravesaba uno de los momentos más difíciles de su vida. Se encontraba en medio de una crisis personal, luchando con decisiones que parecían demasiado abrumadoras. Había perdido su empleo, su relación sentimental había terminado de manera abrupta y, para empeorar las cosas, sentía que Dios estaba en silencio. Una tarde, mientras paseaba por un parque para intentar despejar su mente, sintió un escalofrío repentino que le recorrió la espalda. El aire estaba quieto y no hacía frío, por lo que aquella sensación le resultó extraña. Se detuvo, cerró los ojos y en ese momento recordó una oración que había aprendido en su niñez. Señor, háblame porque tu siervo escucha. Se sintió impulsado a repetirla en voz baja. No pasó nada extraordinario, pero una profunda paz comenzó a llenar su corazón. Más tarde esa noche, mientras repasaba su día, Samuel decidió buscar consuelo en la Biblia. Abrió las escrituras al azar y se encontró con el pasaje de Job 33, 14, 15. Dios habla una y otra vez, aunque la gente no lo reconozca. En sueños, en visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres. Ese versículo le golpeó como una respuesta directa a lo que había sentido en el parque. Comprendió que aquel escalofrío no era una mera reacción física, sino un toque divino que buscaba captar su atención. En los días siguientes, Samuel comenzó a notar más señales sutiles. Durante un culto dominical, el pastor compartió un mensaje que parecía dirigido específicamente a él. Dios te está hablando. Puede que no lo escuches en un trueno o en un terremoto, pero si prestas atención, lo escucharás en el susurro apacible. Nuevamente, sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo, confirmando que el mensaje era para él. A medida que pasaban los días, Samuel decidió cambiar su enfoque. En lugar de intentar controlar todo por sí mismo, empezó a buscar la dirección de Dios en oración y a prestar atención a esos pequeños momentos en los que sentía su presencia. Cada vez que sentía un escalofrío repentino, lo interpretaba como una invitación a detenerse, orar y reflexionar sobre lo que Dios quería decirle. Estos momentos se convirtieron en una constante fuente de consuelo y guía. Una de las decisiones más importantes que enfrentaba era si debía mudarse a otra ciudad para aceptar un nuevo trabajo. Sentía incertidumbre y miedo,
pero también una ligera esperanza de que ese cambio podría ser el comienzo de algo mejor. Mientras oraba por dirección, sintió nuevamente ese escalofrío que le recordaba la presencia de Dios. Al abrir su Biblia, sus ojos se posaron en Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Con esa confirmación, Samuel tomó la decisión de mudarse. Al llegar a la nueva ciudad, encontró una comunidad de fe que lo acogió con los brazos abiertos y un trabajo que no solo satisfacía sus necesidades económicas, sino que también le permitió crecer personalmente. Samuel comprendió que desde aquel primer escalofrío en el parque, Dios había estado guiando cada uno de sus pasos. Hoy, Samuel comparte su historia con otros, recordándoles que Dios no siempre habla a través de grandes milagros, sino en esos momentos sutiles que tocan nuestro espíritu. Presta atención a esos escalofríos inesperados. Dice, puede ser Dios susurrando algo importante para tu vida. No es casualidad, es una invitación a escuchar su voz. Esos escalofríos repentinos pueden llegar en distintas situaciones. A veces sucede cuando escuchamos una canción que parece tocar nuestro corazón de una manera especial. Otras veces ocurre al leer un pasaje bíblico que parece hablar directamente a nuestra vida, o incluso cuando alguien comparte unas palabras que parecen venir del cielo. No son coincidencias. En esos momentos Dios podría estar acercándose a ti, recordándote que está presente y que está obrando en tu vida, aunque no siempre lo entiendas de inmediato. Son esos pequeños detalles los que nos muestran que no estamos solos y que Dios desea comunicarse con nosotros. Con el tiempo, muchas personas han compartido experiencias donde sintieron este tipo de escalofríos en momentos clave de su vida espiritual. Una mujer, por ejemplo, relató que durante un tiempo de oración profundo, mientras pedía dirección en un momento de gran incertidumbre, sintió un escalofrío que recorrió todo su cuerpo. Justo en ese instante, una palabra resonó en su mente: confía. Aunque en ese momento no entendía del todo lo que significaba, más adelante descubrió que esa palabra fue clave para tomar una decisión que cambió su vida. Esto nos muestra que Dios, en su infinita sabiduría, usa incluso nuestras reacciones físicas para comunicarse con nosotros. La Biblia también nos muestra que a lo largo de la historia, el Espíritu Santo se ha manifestado de maneras tanto visibles como invisibles. En el libro de los Hechos se nos relata el poderoso encuentro de los discípulos con el Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 2, 2, 4 dice: de repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. En ese caso, la manifestación fue evidente y extraordinaria. Pero esto no significa que las señales más sutiles, como esos escalofríos o sensaciones internas, sean menos reales o menos importantes. Dios también puede hablar en la quietud y en lo cotidiano, usando cada experiencia para acercarnos más a Él. Es importante entender que no todos los escalofríos tienen un origen espiritual. Muchas veces son simplemente una respuesta natural del cuerpo ante ciertas situaciones. Pero aquí está la maravilla de nuestra fe. Dios puede usar incluso lo más cotidiano para revelarnos algo extraordinario. En Romanos 8:16 leemos: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo nos ayuda a discernir cuándo esas sensaciones tienen un significado más profundo. Imagínate que estás en una reunión y de repente la palabra que comparte el predicador toca exactamente esa situación que has estado llevando en secreto. O que en medio de un día común y corriente, una canción con un mensaje preciso te detiene en seco y provoca un escalofrío que te hace reflexionar profundamente. Estos no son eventos al azar. Son momentos en los que Dios, de una manera personal y cercana, te invita a prestar atención. Su voz, aunque a veces suave y susurrante, es clara para quienes están dispuestos a escuchar. El profeta Elías vivió una experiencia que ilustra muy bien cómo Dios no siempre se manifiesta de manera estruendosa. En 1 Reyes 19, 11, 12, después de buscar a Dios en un viento fuerte, en un terremoto y en un fuego, Elías lo encontró en un murmullo apacible.
Este relato nos enseña que no debemos esperar siempre grandes señales. A menudo, los pequeños momentos, esos escalofríos inesperados, pueden ser ese murmullo apacible que Dios usa para dirigirse a nosotros. Para reconocer estas señales, es fundamental la disposición del corazón. Jeremías 29:13 nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto nos recuerda que para escuchar la voz de Dios en nuestra vida diaria debemos tener un corazón abierto y atento. No podemos dejarnos llevar por la rutina sin detenernos a reflexionar. Necesitamos dedicar tiempo a la oración, al silencio y a la comunión con Dios, para que esos momentos de encuentro puedan ser percibidos sin distracciones. Algunas personas cuentan que esos escalofríos llegan en los momentos más inesperados, como cuando están al aire libre, contemplando la naturaleza. En el Salmo 19:1 se declara: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. La creación misma es un reflejo de la grandeza de Dios, y esos momentos de asombro ante su obra pueden ser instantes en los que sentimos su toque divino. Pero también es importante reconocer que en algunas ocasiones esos escalofríos pueden venir como advertencias. A lo largo de la Biblia vemos cómo el Espíritu Santo advertía a los creyentes para evitar peligros o cambiar de dirección. En Hechos 16:6-7, Pablo y sus compañeros intentaron entrar en ciertas regiones para predicar, pero fueron detenidos por el Espíritu Santo. Esto nos muestra que Dios puede guiarnos no solo para reconfortarnos, sino también para protegernos o redirigirnos cuando estamos a punto de tomar un camino equivocado. Los escalofríos, esos momentos breves pero intensos, son una invitación divina a detenernos, reflexionar y prestar atención. Dios sigue hablándonos hoy, y esas señales sutiles pueden ser la manera en que su voz se hace presente en nuestras vidas. ¿Estás dispuesto a escuchar? Cuando aprendemos a reconocer estos momentos como posibles señales divinas, nuestra percepción espiritual se afina y nos volvemos más sensibles a la presencia de Dios en lo cotidiano. No se trata de vivir obsesionados buscando señales en cada cosa que ocurre, sino de desarrollar una actitud de apertura y discernimiento. Los escalofríos que sentimos en ciertas situaciones pueden ser un recordatorio de que no estamos solos, de que Dios está cerca y está obrando en nuestras vidas de maneras que, a menudo, no entendemos por completo en ese momento. Pensemos en aquellos instantes en los que algo aparentemente insignificante nos sacude por dentro. Tal vez ocurre al leer un versículo que parece responder directamente a una pregunta que llevamos en el corazón, o al recibir un abrazo en el momento justo cuando más lo necesitábamos. Estas experiencias no son meras coincidencias, sino toques divinos que buscan recordarnos que hay un plan más grande en marcha, que estamos bajo el cuidado constante de un Dios que conoce cada detalle de nuestra vida. En la historia de Samuel encontramos otro ejemplo de cómo Dios se comunica de maneras sutiles, esperando nuestra disposición para escuchar. Sé cuando era un niño, Samuel escuchó una voz llamándolo por su nombre en la noche. Al principio pensó que era Elí, el sacerdote, quien lo llamaba. Pero después de que esto sucediera varias veces, Elí comprendió que era Dios quien hablaba y le dijo a Samuel que respondiera: habla, Señor, que tu siervo escucha. 1 Samuel 3:10. Este relato nos enseña la importancia de estar atentos y dispuestos a responder cuando Dios nos llama, incluso si su voz no es reconocida de inmediato. Esos escalofríos o sensaciones inesperadas pueden ser como la voz que Samuel escuchó. Quizás Dios te está llamando a través de un sentimiento que no puedes explicar con palabras, pero que sientes profundamente. Puede ser un recordatorio de que Él quiere guiarte, fortalecer tu fe o advertirte de un peligro. Cuando aprendemos a discernir estas señales, nuestra relación con Dios se profundiza y se vuelve más íntima, ya que reconocemos que Él está presente en cada detalle de nuestra vida. Sin embargo, no siempre es fácil reconocer las señales divinas. Nuestra mente, muchas veces llena de preocupaciones y distracciones, puede impedirnos percibir lo que Dios nos está mostrando. Es por eso que necesitamos buscar momentos de quietud, apartándonos del ruido y de las prisas para sintonizarnos con su voz. En Salmos 46:10 se nos invita:
Quédense quietos y reconozcan que yo soy Dios. En esa quietud podemos encontrar claridad y escuchar lo que Dios quiere decirnos. Es importante recordar que Dios no siempre habla de manera evidente o espectacular. Como lo aprendemos de Elías, a veces su voz llega en un susurro, en un murmullo apacible. Por eso, no debemos subestimar los pequeños momentos que nos hacen detenernos y reflexionar. Los escalofríos que sentimos en esos instantes pueden ser la manifestación de ese murmullo, invitándonos a prestar atención a lo que Dios nos quiere revelar. Hay quienes aseguran que estos escalofríos también pueden venir acompañados de un sentimiento de paz profunda o de un consuelo inexplicable en medio de una situación difícil. Esto es una muestra del Espíritu Santo obrando en nuestro interior. En Juan 14, 26, 27, Jesús prometió: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. Cuando sentimos esa paz, incluso en medio del caos, es una señal de que Dios está presente, guiándonos y sosteniéndonos. También hay momentos en los que estos escalofríos pueden ser advertencias de Dios. En la Biblia encontramos varios ejemplos de cómo el Espíritu Santo guía y protege a los creyentes, impidiendo que tomen decisiones equivocadas. En Hechos 16, 6, 7 vemos cómo Pablo y sus compañeros fueron detenidos por el Espíritu Santo cuando intentaban entrar en ciertas regiones para predicar. Esto nos recuerda que a veces Dios nos detiene o nos redirige para protegernos o para asegurarse de que seguimos el camino correcto. Es fundamental que estemos dispuestos a reconocer estos momentos y actuar en consecuencia. La disposición del corazón juega un papel clave en este proceso. Jeremías 29:13 nos dice: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto implica que para percibir la voz de Dios debemos buscarlo con sinceridad y con un corazón abierto. No basta con esperar que las señales sean obvias o evidentes. Necesitamos estar atentos y receptivos a lo que Dios nos muestra a través de lo cotidiano. Los escalofríos, esas sensaciones que parecen surgir de la nada, pueden ser un toque de Dios en tu vida, un recordatorio de su presencia constante y de su deseo de comunicarse contigo. Pero para comprender su significado, necesitamos cultivar una relación íntima con Él, pasar tiempo en oración, meditar en su palabra y buscarlo en cada aspecto de nuestra vida. Cuando hacemos esto, nuestra percepción espiritual se afina y empezamos a reconocer esas señales que antes pasaban desapercibidas. Así como Samuel respondió al llamado de Dios diciendo: habla, Señor, que tu siervo escucha, nosotros también debemos estar dispuestos a responder. Esos escalofríos que experimentamos podrían ser la voz de Dios llamándonos, guiándonos y recordándonos que estamos bajo su cuidado. ¿Estás dispuesto a escuchar y a responder? Cuando abrimos nuestro corazón y respondemos a esos llamados sutiles, nuestra vida comienza a transformarse. Los momentos que antes parecían simples casualidades, ahora se convierten en encuentros divinos, en oportunidades para reconocer que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. No debemos ignorar esas sensaciones que parecen surgir sin explicación, esos escalofríos que sacuden nuestra alma de manera inesperada. Son invitaciones a prestar atención, a detenernos y reflexionar sobre lo que Dios quiere comunicarnos. Imagina por un instante que estás pasando por una situación difícil y de repente alguien se acerca y te dice exactamente lo que necesitabas escuchar. Ese escalofrío que recorre tu cuerpo no es solo una reacción física, es una confirmación espiritual de que Dios está presente en ese momento, mostrándote su amor y cuidado. Lo mismo puede suceder al escuchar una canción, leer un pasaje bíblico o recibir un abrazo que parece tener un peso especial. Dios utiliza esos momentos para recordarte que no estás solo, que Él sigue guiando cada paso de tu camino. Hay quienes han compartido testimonios poderosos de cómo estos escalofríos cambiaron sus vidas. Una joven relató que, mientras oraba por una situación que la angustiaba, sintió un escalofrío justo cuando pronunció las palabras: Señor, confío en ti. En ese momento, supo que debía soltar sus temores y dejar que Dios tomara el control.
Lo que parecía una reacción física fue, en realidad, un encuentro espiritual que le trajo paz y claridad. La Biblia nos muestra una y otra vez que Dios utiliza lo que parece insignificante para revelar su grandeza. Pensemos en la historia de Gedeón. Él estaba lleno de dudas y temores, pero Dios lo llamó para liderar al pueblo de Israel. En Jueces 6:17, Gedeón pidió una señal para asegurarse de que Dios estaba realmente con él, y el Señor le respondió de maneras claras y poderosas. De la misma manera, esos escalofríos que sentimos pueden ser pequeñas confirmaciones de que Dios está a nuestro lado, asegurándonos que no estamos solos en nuestras batallas. Sin embargo, debemos recordar que no todas las sensaciones físicas tienen un significado espiritual. Es importante discernir cuándo estos momentos vienen de Dios y cuándo son simplemente una reacción natural de nuestro cuerpo. La clave para discernir está en nuestra relación con el Espíritu Santo. Romanos 8:16 nos dice: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Cuando cultivamos una relación íntima con Dios, el Espíritu Santo nos ayuda a identificar cuando algo tiene un propósito divino. La historia de Elías nos recuerda que Dios no siempre se manifiesta en grandes eventos o señales espectaculares. En 1 Reyes 19, 11, 12, después de un viento fuerte, un terremoto y un fuego, Elías encontró a Dios en un murmullo apacible. Este relato nos enseña que no debemos esperar siempre manifestaciones grandiosas. A menudo, Dios nos habla en los pequeños detalles de la vida. Los escalofríos, esos momentos breves pero significativos, pueden ser ese murmullo apacible que Dios utiliza para llamarnos la atención. Reconocer estas señales requiere una disposición del corazón. Jeremías 29:13 nos asegura: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esto implica que debemos estar atentos y receptivos, no solo a los grandes eventos, sino también a los pequeños momentos en los que Dios se revela. La naturaleza es uno de los lugares donde muchos han experimentado estos encuentros divinos. Al contemplar un amanecer, escuchar el canto de los pájaros o admirar la inmensidad del cielo estrellado, es común sentir un escalofrío que nos recuerda la grandeza del Creador. El Salmo 19:1 declara: los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. En esos momentos de contemplación, Dios puede usar los escalofríos como una forma de recordarnos su presencia y su amor por nosotros. Pero también es importante estar atentos a las advertencias que pueden llegar a través de estas sensaciones. La Biblia nos muestra cómo el Espíritu Santo guió a los apóstoles, impidiéndoles entrar en ciertas regiones para predicar. En Hechos 16, 6, 7, Pablo y sus compañeros fueron detenidos por el Espíritu para evitar que tomaran un camino que no era parte del plan divino. De la misma manera, esos escalofríos pueden ser una advertencia para detenernos, cambiar de dirección o prestar atención a algo que estamos ignorando. Es un recordatorio de que Dios no solo quiere guiarnos hacia bendiciones, sino también protegernos de peligros y decisiones equivocadas. Cuando experimentamos estos momentos, es importante responder con humildad y gratitud. En lugar de ignorarlos o buscar explicaciones lógicas inmediatas, debemos tomar un momento para reflexionar y orar, pidiendo al Señor claridad y discernimiento. Dios no deja nada al azar. Cada detalle tiene un propósito en su plan divino. Al abrirnos a la posibilidad de que estos escalofríos sean una señal de su presencia, comenzamos a experimentar una relación más profunda con Él. Dios sigue hablando hoy, utilizando formas que quizás no esperamos. Esos escalofríos que sentimos, esas sensaciones inexplicables, pueden ser uno de sus métodos para recordarnos que está cerca, guiándonos, advirtiéndonos o consolándonos. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a escuchar? ¿Estamos abiertos a reconocer su voz en los pequeños detalles de la vida? En esos momentos, como Samuel, debemos estar listos para decir: habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque cuando reconocemos que Dios está hablando, nuestra vida cambia. Dejamos de depender únicamente de nuestras fuerzas y empezamos a confiar en su guía divina. Los escalofríos, más que una simple reacción del cuerpo, son una invitación a detenernos, prestar atención y reconocer que en todo momento Dios está presente, llamándonos a acercarnos más a Él.
Así como Moisés frente a la zarza ardiente, así como Elías al escuchar el murmullo apacible, nosotros también podemos experimentar esos momentos de conexión espiritual que parecen trascender la realidad cotidiana. Los escalofríos, esos impulsos inesperados que recorren nuestro cuerpo, pueden ser una señal de que Dios está presente, que está hablando y que desea guiarnos. Pero para captar estos mensajes necesitamos un corazón sensible y una mente abierta a lo divino. Es importante recordar que Dios no habla de la misma manera a todos. Para algunos, esos escalofríos podrían llegar durante la oración. Para otros, tal vez en un acto de bondad inesperada, una palabra de aliento o incluso en un silencio profundo. No se trata de buscar experiencias sensacionales, sino de estar dispuestos a percibir cómo Dios puede comunicarse en lo ordinario, transformándolo en algo extraordinario. Cuando escuchamos a Dios, incluso en los momentos más simples, nuestra perspectiva cambia. Comenzamos a ver que esos pequeños detalles que antes parecían insignificantes tienen un propósito mayor. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayuda a interpretar estas experiencias, a discernir entre lo natural y lo sobrenatural y a responder con fe y obediencia. Pero esto requiere algo de nuestra parte. No basta con sentir un escalofrío y dejar que pase sin más. Debemos detenernos, reflexionar y preguntar a Dios: Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué debo aprender de este momento? La oración y la meditación en su palabra son claves para interpretar estos encuentros. En la quietud, el Espíritu Santo puede revelarnos cosas que no veríamos en medio del bullicio y la prisa. A lo largo de la historia, hombres y mujeres han dado testimonio de cómo esas pequeñas señales, esos escalofríos, les llevaron a tomar decisiones que cambiaron sus vidas. Puede ser una advertencia para evitar un peligro, un impulso para reconfortar a alguien en necesidad o una confirmación de que están en el camino correcto. Lo importante es estar atentos y dispuestos a actuar cuando Dios nos hable, sin importar si lo hace de una manera extraordinaria o a través de algo tan simple como un escalofrío. No siempre entenderemos de inmediato lo que esos momentos significan, pero al igual que muchas figuras bíblicas, debemos confiar en que Dios, en su tiempo perfecto, nos revelará su propósito. En Proverbios 3, 5, 6 se nos instruye: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconoce al Señor en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este es un llamado a dejar de depender solo de nuestras percepciones humanas y a confiar en que Dios tiene un plan, incluso en los detalles más pequeños. A veces estos escalofríos son un recordatorio de que no estamos solos. En momentos de tristeza, confusión o incertidumbre, esa sensación puede ser una confirmación de que Dios está cerca, sosteniéndonos y recordándonos que Él nunca nos abandona. Es un toque sutil del cielo, una caricia espiritual que nos invita a descansar en su amor y confiar en su protección. Sin embargo, también debemos ser cuidadosos. No todas las sensaciones físicas tienen un origen divino y es por eso que necesitamos discernimiento. En nuestra relación diaria con Dios, el Espíritu Santo nos capacita para diferenciar entre lo que es simplemente una reacción natural y lo que es un mensaje espiritual. Esto nos permite vivir con sabiduría, conscientes de que Dios se comunica con nosotros de formas que trascienden lo visible y lo tangible. Así que la próxima vez que sientas ese escalofrío inesperado, no lo ignores. Pregúntate qué está ocurriendo a tu alrededor, qué palabras estás escuchando, qué pensamientos están surgiendo en tu mente. Puede ser que Dios esté usando ese momento para decirte algo importante. Puede ser una invitación a acercarte más a Él, a confiar más profundamente o a actuar con fe. Dios sigue hablándonos hoy de maneras que tal vez no esperamos. Nuestra tarea es estar atentos, mantenernos en oración y permitir que el Espíritu Santo nos guíe. Porque en esos momentos de conexión divina descubrimos que no estamos solos en nuestro caminar. Dios está presente, obrando en cada detalle, guiándonos, amándonos y mostrándonos el camino hacia su propósito eterno. Imagina por un instante que ese escalofrío llega justo cuando estás en un momento de duda, cuando el camino parece incierto y las respuestas no aparecen. Puede ser una suave confirmación de que Dios está contigo, incluso si no puedes ver el panorama completo.
puede ser una llamada a detenerte, a escuchar y a esperar en Él. Dios, en su infinita sabiduría, usa lo que a nuestros ojos parece pequeño para revelarnos su grandeza y reafirmar que su plan sigue en marcha, aun cuando no entendamos todo lo que está sucediendo. Estos momentos de encuentro con lo divino no están reservados para unos pocos. Están disponibles para todos los que tienen un corazón dispuesto y una mente abierta. Jeremías 29:13 lo declara claramente. Me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda genuina, este anhelo de escuchar la voz de Dios en medio del ruido del mundo, es lo que nos lleva a reconocer su presencia en cosas que antes pasarían desapercibidas. Quizá esos escalofríos lleguen mientras estás leyendo la palabra y un versículo en particular toque tu espíritu de una manera que parece haber sido escrito solo para ti. Tal vez surjan cuando una persona inesperada te dice palabras que responden exactamente a lo que habías estado pidiendo en oración. O incluso puede ser durante un momento de adoración, cuando una canción parece resonar en lo más profundo de tu ser. Estos no son meros accidentes ni simples coincidencias. Son encuentros con lo divino, recordatorios de que Dios te ve, te escucha y está obrando en tu vida. La Biblia está llena de relatos de personas que experimentaron la presencia de Dios de maneras inesperadas. Moisés, Elías, Ana, Pablo y tantos otros vivieron momentos donde lo natural y lo sobrenatural se encontraron, transformando su destino para siempre. Y hoy esa misma presencia está disponible para nosotros. No necesitamos señales grandiosas ni milagros espectaculares para saber que Dios está cerca. Muchas veces Él se manifiesta en la quietud, en lo cotidiano, en esos pequeños impulsos que nos invitan a detenernos y prestar atención. El desafío está en cómo respondemos a esos momentos. No basta con reconocerlos, debemos actuar en consecuencia. Si sientes que Dios te está llamando, responde. Si percibes que el Espíritu Santo te guía, sigue esa dirección. No ignores los susurros de Dios en tu vida, los escalofríos, las sensaciones inexplicables, esos momentos que parecen detener el tiempo, pueden ser la manera en que Dios te dice, estoy aquí, confía en mí. Hay una belleza profunda en saber que el Creador del universo se toma el tiempo para comunicarse con nosotros de manera personal y única. No lo hace desde la distancia, sino desde la cercanía de un Padre que desea guiarnos y caminar a nuestro lado. Cuando abrimos nuestro corazón a esta verdad, nuestra relación con Dios cambia. Dejamos de verlo como un ser lejano y empezamos a experimentarlo como alguien que está presente en cada detalle, en cada paso, en cada respiración. Así que la próxima vez que sientas un escalofrío recorriendo tu cuerpo, pregúntate, ¿qué está tratando de decirme Dios en este momento? ¿Hay algo que Él quiere que escuche, que vea o que haga? No dejes que esos momentos pasen desapercibidos. Dios te está hablando. Escucha con atención, responde con fe y confía en que su plan para ti es bueno, perfecto y está lleno de propósito. Porque al final del día, la verdadera maravilla no está en el escalofrío en sí, sino en lo que representa. Es un recordatorio de que nunca estás solo, de que Dios está contigo y de que cada instante puede convertirse en un encuentro sagrado si estás dispuesto a percibirlo. Recuerda que Dios no siempre se manifiesta a través de un milagro evidente o un evento sobrenatural estruendoso. A veces, su presencia se percibe en esos pequeños gestos que resuenan profundamente en el alma. Es fácil esperar que Dios se presente con un rugido, como un trueno que sacude la tierra. Pero la Biblia nos enseña que muchas veces Él habla en un susurro, en una brisa suave, o en esos escalofríos que recorren nuestro cuerpo y parecen congelar el tiempo por un instante. El profeta Elías lo vivió de primera mano. En Primero Reyes 19, Dios no se reveló en el viento poderoso, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un murmullo apacible. Esto nos enseña que no debemos despreciar los momentos sutiles. Quizás esos escalofríos que sientes sean el equivalente moderno de ese murmullo, una señal de que Dios quiere capturar tu atención. Y cuando te detienes a escuchar, cuando tomas un momento para reflexionar, abres la puerta para que su voz resuene con claridad en tu vida.
No es necesario estar en una iglesia ni en un ambiente particularmente espiritual para experimentar estos encuentros. Pueden suceder mientras caminas al aire libre, observando la belleza de la creación. O tal vez mientras escuchas una conversación aparentemente casual que toca algo profundo dentro de ti. Incluso en medio de tus tareas diarias, Dios puede usar un momento cualquiera para recordarte que no estás solo. Esas experiencias, a menudo pasadas por alto, pueden ser los momentos en que lo divino irrumpe en lo cotidiano. Sin embargo, es importante mencionar que no todos los escalofríos tienen un significado espiritual. El cuerpo humano responde de maneras naturales a emociones fuertes, al frío o incluso a ciertos estímulos sensoriales. Pero ahí radica la maravilla de la fe. Dios, en su infinita creatividad, puede usar cualquier circunstancia para revelarse. Y cuando estamos en sintonía con su espíritu, podemos discernir la diferencia entre una reacción física y un toque divino. Pensemos en los discípulos en Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo. Lo que comenzó como un estruendo poderoso, terminó transformándose en lenguas de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos. Aunque esa manifestación fue visible y tangible, el impacto más profundo ocurrió dentro de sus corazones. La misma dinámica ocurre hoy. Dios puede utilizar una experiencia exterior para traer una transformación interior, cambiando nuestra perspectiva, dándonos dirección o infundiéndonos una paz inexplicable. Cuando sentimos esos escalofríos que parecen surgir de la nada, puede ser un llamado a prestar atención, a buscar más allá de lo evidente. Puede ser una invitación a orar, a agradecer o simplemente a estar en silencio ante la majestad de Dios. A lo largo de la historia, muchas personas han contado cómo momentos aparentemente insignificantes se convirtieron en puntos de inflexión en sus vidas. A menudo, esos instantes estuvieron marcados por una sensación física que los llevó a detenerse y reflexionar. Por ejemplo, una mujer compartió que durante un tiempo de profunda incertidumbre en su vida, sintió un escalofrío repentino mientras escuchaba una canción que hablaba de confiar en Dios. Aunque en ese momento no comprendió completamente el significado, ese instante quedó grabado en su corazón. Más tarde, cuando enfrentó una decisión importante, recordó esa sensación y comprendió que Dios ya le había hablado, mostrándole que debía dar un paso de fe. Su vida cambió al aceptar esa dirección divina. Esos escalofríos pueden ser un recordatorio de que Dios está trabajando en nuestras vidas, incluso cuando no lo vemos. Pueden ser una llamada a confiar en su presencia constante y a recordar que nunca estamos fuera de su alcance. En Romanos 8:16 leemos: el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Esta conexión entre nuestro espíritu y el Espíritu Santo nos permite discernir cuándo un momento es más que una simple coincidencia y tiene un significado eterno. Dios no deja de hablar, nos habla en sueños, en visiones, a través de las Escrituras y también en esos pequeños detalles que a menudo ignoramos. La clave está en tener un corazón dispuesto a escuchar, en estar abiertos a reconocer su voz, incluso en lo más cotidiano. Cuando sientes ese escalofrío inesperado, detente por un momento y pregúntate: Señor, ¿qué me estás diciendo? Puede ser un mensaje de consuelo, una advertencia o una invitación a acercarte más a Él. La vida está llena de distracciones que nos alejan de lo espiritual, pero Dios, en su amor y paciencia, siempre encuentra formas de captar nuestra atención. A veces lo hace a través de personas, otras veces a través de situaciones y en ocasiones a través de esos escalofríos que nos invitan a pausar y reflexionar. Él no busca impresionarnos con grandes demostraciones, sino conquistarnos con pequeños encuentros que transforman el corazón. Si hoy sientes que Dios te está hablando de alguna manera, no lo ignores. Responde a ese llamado con un corazón humilde y dispuesto. Porque al final, esos momentos en que lo divino toca lo humano son los que nos recuerdan que no estamos solos. Dios está presente, obrando en cada detalle de nuestras vidas, y su amor se manifiesta incluso en los susurros más sutiles. ¿Estás dispuesto a prestar atención?